5 de septiembre de 2023. En las afueras de Cuenca existe una zona industrial a la que casi ningún lugareño acude sin necesidad. Antiguamente aquí se ubicaban almacenes y pequeños talleres, pero años de abandono han convertido esta zona en un espacio desolado. Ventanas rotas, portones oxidados, hangares vacíos. Uno de estos almacenes llevaba mucho tiempo sin vigilancia. Las paredes estaban cubiertas de grietas, el techo parcialmente derrumbado y el interior invadido por la basura. A veces, adolescentes de los barrios cercanos o personas sin hogar entraban allí, pero en general la gente evitaba el lugar. Fue allí donde, a principios de septiembre, los trabajadores municipales realizaban una inspección rutinaria, y fue allí donde accidentalmente se toparon con lo que más tarde se convertiría en el punto de partida de una investigación a gran escala. En un rincón distante del local notaron un hallazgo que de inmediato les causó alarma. Literalmente, unos minutos después, llamaron a la policía. Pronto llegaron al lugar forenses e investigadores, quienes confirmaron. Se trataba de restos de una persona. El almacén fue acordonado de inmediato. El área fue delimitada en el interior. Se instaló iluminación y se inició una inspección detallada. Los investigadores documentaron el entorno, tomaron decenas de fotografías y anotaron cada detalle. En el local se sentía un olor característico que claramente indicaba que el hallazgo llevaba allí más de un día. En el suelo se veían rastros de presencia de extraños en algunos lugares, basura vieja, en las esquinas, humedad y polvo. Todo esto indicaba que el lugar no había sido elegido al azar, abandonado, oculto a la vista y al mismo tiempo accesible para cualquiera que supiera dónde buscar. Mientras los expertos recolectaban las primeras muestras y preparaban los materiales para el análisis, la tarea principal era establecer la identidad de la persona encontrada en este almacén. Pero para entender el panorama completo, hay que retroceder casi un mes. 13 de agosto de 2023. Una tarde de domingo cualquiera. En una de las paradas de autobús de un barrio residencial, los transeúntes notaron una mochila. A simple vista, una mochila escolar común, algo desgastada, con varios llaveros en la cremallera. Al principio la gente pensó que alguien simplemente había olvidado sus cosas, pero cuando abrieron la mochila quedó claro que no se trataba de una pérdida accidental. Dentro había libros de texto, cuadernos, un estuche. En la portada de uno de los cuadernos estaba cuidadosamente escrito un nombre: Luisa Garcés. Además de los libros de texto había objetos personales: un neceser, un cuaderno con notas. En ese momento, el hallazgo se registró como un objeto perdido y se entregó a la comisaría más cercana, sin darle mucha importancia. Pero, como demostró el tiempo, este detalle se convertiría en la primera pista en la cadena de eventos. 2 hallazgos, una mochila y restos de una persona en un almacén abandonado. Los separan 23 días y varios kilómetros. Al principio, parecían 2 episodios inconexos. Una cosa eran los objetos perdidos, otra muy distinta, restos humanos. Pero en el trabajo de investigación, tales coincidencias no existen. Los primeros resultados del examen forense ya redujeron el círculo de búsqueda. Se estableció que los restos pertenecían a una joven de unos 14 años. Esta conclusión coincidió con el contenido de la mochila, donde todas las cosas claramente pertenecían a una colegiala. Y lo principal, el nombre en los cuadernos: Luisa Garcés. La policía comenzó a revisar la base de datos de personas desaparecidas. Muy recientemente, a mediados de agosto, Luisa Garcés había sido reportada como desaparecida. Su madre denunció la desaparición un día después de que Luisa no regresara a casa. En ese momento, había poca información y la búsqueda no dio resultados. Ahora, 2 fuentes, la mochila escolar y los restos, empezaban a encajar en una única imagen. Para establecer finalmente la identidad, los investigadores ordenaron una prueba de ADN. Para la comparación se utilizó material biológico encontrado en el almacén y objetos que Luisa usaba en casa. Estos eran un peine,
un cepillo de dientes y algunos artículos personales incautados de su habitación. La prueba duró varios días, pero sus resultados no dejaron dudas. Los genotipos coincidieron completamente. Ahora la investigación tenía un punto de partida claro. Los restos, descubiertos en el almacén el 5 de septiembre, pertenecen a Luisa Garcés, una joven estudiante de Cuenca. La pregunta sobre la identidad de la persona estaba cerrada, pero el paso principal aún estaba por delante: averiguar cómo Luisa terminó en el edificio abandonado y qué sucedió en esos 23 días que separan su desaparición del terrible hallazgo. A partir de este momento, el caso pasó definitivamente a ser una investigación criminal. La calle Los Pinos en Cuenca no destacaba por nada en particular. Era un barrio típico de una ciudad pequeña. Casas de 2 pisos construidas a finales del siglo pasado, fachadas sencillas con pintura descascarillada, portones de hierro detrás de los cuales se veían diminutos patios, pequeñas tiendas donde los dueños vendían pan y cigarrillos, árboles escasos a lo largo de la carretera. El barrio era considerado tranquilo. Aquí no sucedía nada ruidoso. La gente se ocupaba de sus asuntos y los vecinos se conocían por su nombre. Y precisamente en esta calle se encontraba la casa de la familia Garcés. En los documentos oficiales todo parecía sencillo y claro. En la dirección vivían 2 personas. La madre, Ana María Garcés, de 37 años, y Luisa, estudiante de secundaria. A primera vista, una situación absolutamente típica para un barrio donde muchas familias criaban a sus hijos sin la participación de los padres. Todo esto creaba una imagen de normalidad, en la que no había nada sospechoso. Pero la investigación, desde el principio, comprendió que detrás de la fachada de una vida normal, a menudo se ocultan detalles que cambian de inmediato la percepción. Los primeros interrogatorios a los vecinos arrojaron información contradictoria. Muchos afirmaron que Ana María parecía una mujer reservada. Apenas hablaba, respondía brevemente, trataba de no mantener conversaciones largas. Exteriormente, parecía ocupada, siempre con prisa, dedicada a las tareas del hogar. En la casa reinaba el silencio. Luisa estudiaba, a veces ayudaba a su madre. Así describió su vida un grupo de vecinos, pero paralelamente surgieron otros testimonios. Las mismas personas que notaron su aislamiento añadieron un detalle importante. Con frecuencia se veían hombres extraños en la casa. Algunos llegaban por la noche, otros se quedaban hasta la mañana. Los rostros eran diferentes, a veces se repetían. Algunos vecinos incluso recordaban fechas específicas. Uno de los hombres aparecía varios días seguidos y luego desaparecía. Esta información entraba inmediatamente en contradicción con la imagen de familia que se creaba al principio. Una madre soltera común, criando a su hija en silencio, y al mismo tiempo, un flujo constante de personas ajenas. Para la investigación, esta contradicción se convirtió en la primera señal. El panorama social parecía ambiguo. Por un lado, la familia vivía aislada, sin un amplio apoyo. Por otro, la casa estaba abierta a extraños. Esto obligó a considerar de dónde obtenía Ana María tales conexiones y con qué propósito invitaba a la gente a su casa. En el interrogatorio, la mujer dio una explicación. En el expediente se conservó su cita directa. Alquilaba una habitación para ganar dinero. Lo dijo con calma, como algo normal, sin ver ninguna contradicción. Sus palabras permitían explicar formalmente tanto el aislamiento como el flujo de hombres desconocidos. Una mujer reservada realmente podría alquilar una habitación sin buscar una relación cercana con los vecinos. Pero los investigadores comprendieron, tales detalles rara vez son casuales. Es aquí donde por primera vez aparece un nombre que se convertirá en clave en la investigación. El 10 de agosto de 2023, según Ana María, un nuevo inquilino se mudó a su casa. Ella lo llamó Pablo. En este momento de la historia aparece una nueva figura que, con el tiempo, se volverá central. Y aunque entonces su aparición parecía un evento común, a partir de este día la vida de la familia Garcés comenzaría a cambiar rápidamente.
Toda la investigación posterior estará, de una u otra manera, relacionada con esta persona, y su nombre volverá a aparecer en los documentos del caso. 12 de agosto de 2023. Noche, aproximadamente a las 19 horas. Varios vecinos de la calle Los Pinos registran la última vez que vieron a Luisa con vida. Ella se encontraba en el patio de su casa, hablando con una amiga, y después se dirigió de nuevo al interior. Este episodio quedó registrado en el expediente como una anotación oficial, la última observación fidedigna. Todo lo que siguió después son solo palabras de la madre y suposiciones. No hay confirmaciones independientes. Por eso, para la investigación, este momento se convirtió en una especie de frontera. Hasta las 19 horas sabemos con certeza dónde estaba Luisa, pero después de esa hora comienza la llamada caja negra de eventos, dentro de la cual se oculta la clave. Las siguientes 24 horas traen un nuevo detalle. El 13 de agosto, por la mañana, cerca de la casa, en la parada de autobús, los vecinos encuentran la mochila de Luisa. Dentro estaban sus libros de texto, cuadernos, notas y algunos objetos personales. Todo indicaba que esta mochila le pertenecía a ella. Sin embargo, el lugar del hallazgo planteaba interrogantes. La parada se encontraba alejada de la ruta que ella solía usar. Los vecinos decían que Luisa no tenía la costumbre de ir allí. En esta zona no había cámaras de videovigilancia y tampoco se encontraron testigos de quién y cómo dejó allí la mochila. Para la policía, esto fue inmediatamente una señal extraña. La mochila claramente pertenecía a Luisa, pero su aparición en un lugar inesperado sugería una puesta en escena. Aún mayor interés suscitó la reacción de la madre. Parecía lógico, en tal situación, acudir inmediatamente a la policía, pero la denuncia se presentó recién el 15 de agosto. Es decir, casi 3 días pasaron desde el último contacto visual y el hallazgo de la mochila. Esta demora generó preguntas ya en la primera etapa. En los protocolos, los agentes operativos señalaron: la brecha de tiempo entre la desaparición y la presentación de la denuncia es de aproximadamente 70 horas. Tal comportamiento parecía sospechoso y completamente atípico para una familia normal. Precisamente esta demora se convirtió en la primera señal para la investigación. Los agentes operativos comenzaron a preguntarse: ¿estaba ocultando la madre alguna información? Porque, en la práctica, incluso unas pocas horas de ausencia sin noticias son motivo para que los padres acudan a la policía. Aquí, sin embargo, se contaban los días. Todo esto parecía una dilación intencionada del proceso. Cuando la denuncia finalmente se presentó, su contenido inmediatamente definió la dirección de la investigación. Ana María Garcés no solo informó de la desaparición de Luisa, enseguida nombró al culpable. En el protocolo se registraron sus palabras: la secuestró nuestro inquilino, Pablo. Él desapareció. Para la policía, esto se convirtió en una versión de trabajo ya lista. Aparece un nuevo inquilino, 2 días después desaparece la joven y la madre lo señala directamente. En esta etapa, la investigación obtuvo una explicación simple y a primera vista lógica. Se trata de un secuestro. Los agentes operativos comenzaron a trabajar según el procedimiento estándar: verificación de la identidad del inquilino, sus rutas, búsqueda de posibles rastros. En el expediente se anotó el nombre: Pablo. La policía lo tomó como el principal sospechoso. Para el espectador, esto parece una versión sólida. La desaparición se explica por un extraño que entró en la familia, pero es precisamente en este punto donde se coloca el anzuelo clave de la historia. La explicación simple comienza a desmoronarse a medida que la investigación profundiza en los detalles. Así fue como el caso entró en una nueva fase. La primera explicación oficial ya existe, el primer sospechoso también, pero cuanto más avanzaba la investigación, menos coincidía con esta versión lineal, y muy pronto se descubriría que la historia de Pablo es solo una fachada, detrás de la cual se esconde una verdad completamente diferente. Cuando la denuncia de Ana María llegó a la policía, los agentes operativos comenzaron a trabajar según el esquema estándar.
lo primero que siempre se hace en estos casos es verificar las palabras del denunciante. En el protocolo, ella afirmó que la causa de la desaparición de Luisa fue un nuevo inquilino, que se presentó como Pablo. Según su versión, él supuestamente desapareció de la casa al mismo tiempo que la joven y, a partir de ese momento, nadie lo volvió a ver. Para la investigación, esto parecía un punto de partida claro. Si hay un nombre y una descripción específicos, significa que se puede verificar a la persona a través de bases de datos y establecer si realmente existe. La policía comenzó por lo más simple. Envió solicitudes a las bases de datos estatales. Los agentes revisaron las listas de residentes de la ciudad, consultaron las bases de datos del Servicio de Inmigración y los archivos criminales. El resultado fue inesperado. Ninguna persona con el nombre de Pablo y las características descritas figuraba en la ciudad. Es más, no hubo coincidencias en las zonas vecinas. No se encontró ningún documento que confirmara su identidad. No figuraba ni en el lugar de trabajo ni en el registro. Resultaba que en las fuentes oficiales, esa persona simplemente no existía. Para los investigadores, esta fue la primera señal. La versión de la madre podría ser inexacta o deliberadamente distorsionada. Luego, la atención se centró en posibles vías de escape. Si se cree en las palabras de Ana María, Pablo supuestamente desapareció inmediatamente después de la desaparición de Luisa. Por lo tanto, debería haber abandonado la ciudad. La verificación comenzó en la estación de tren. La policía revisó el archivo de grabaciones de vídeo durante varios días seguidos, anotando a todos los hombres de edad y apariencia adecuadas. Ninguno de ellos coincidía con la descripción dada por la madre. El siguiente paso: la estación de autobuses. Allí la situación se repitió. Varios días de grabaciones, cientos de pasajeros, pero nadie correspondía con las características declaradas. En esta etapa, la investigación tenía una imagen extraña. Si el hombre realmente existía, no pudo haber abandonado la ciudad por medios normales. Las cámaras, los testigos, las taquillas lo habrían registrado, pero no había registros. Entonces, los investigadores se enfrentaron a una elección. O la madre había dado datos incorrectos sobre su identidad, o el hecho de la desaparición de Pablo estaba muy exagerado. Cualquiera de estas opciones ponía en duda sus palabras. Un punto de inflexión importante llegó gracias a una pista de los residentes locales. Durante el interrogatorio a los vecinos, un hombre recordó que la noche del 12 de agosto vio cerca del supermercado Super Maxi a una persona parecida al inquilino descrito. Este comentario hizo que la policía revisara las cámaras de la tienda. Se solicitó el archivo y se comenzaron a revisar las grabaciones a la hora indicada. Y de hecho, en uno de los fotogramas se registró a un hombre muy parecido a Pablo. Lo más importante aquí son el tiempo y la dirección del movimiento. La cámara lo registró alrededor de las 20:15, es decir, esa noche, cuando, según la madre, él se encontraba dentro de su casa. Además, el hombre se movía por la calle en dirección opuesta a la casa de los Garcés. La grabación no dejaba dudas. En el momento en que Ana María afirmaba que Pablo estaba cerca, los datos objetivos mostraban lo contrario. Para la investigación, esto fue un hallazgo clave. Por primera vez, una prueba contradecía directamente las palabras de la madre. En su relato, el inquilino estaba dentro. En realidad, se encontraba a varias cuadras y se movía por sus asuntos. Este hecho marcó la primera grieta seria en la versión sobre la que Ana María intentaba construir su defensa. Así la investigación dio un paso adelante. A partir de entonces, la policía ya no podía confiar únicamente en sus explicaciones. La versión del secuestro, a primera vista sencilla y comprensible, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los hechos. Y fue precisamente a partir de esa grabación en Super Maxi que la investigación comprendió definitivamente: el testimonio de la madre requiere una verificación exhaustiva, lo que significa que el círculo de sospechas se amplía y va mucho más allá de la historia contada. En las primeras etapas de la investigación, la policía solo tenía una versión oficial.
Ana María señaló directamente el nombre de la persona a la que consideraba culpable de la desaparición de su hija. En su declaración, sonó el nombre: Pablo. Él fue quien de inmediato se convirtió en el centro de atención de la policía. Según la madre, este hombre estaba en la casa en el momento en que Luisa desapareció y después, supuestamente, desapareció. Para el inicio formal de la investigación, esta trama parecía comprensible. Un nuevo inquilino aparece en la casa. Poco tiempo después desaparece una joven y el hombre desaparece con ella. Una versión sencilla y fácil de entender: un secuestro. Fue con esto que la investigación comenzó su trabajo. La policía registró meticulosamente todas las declaraciones de la madre, comparó los detalles y verificó cada matiz. Ana María hablaba con confianza, sin dudar. Afirmaba que la noche del 12 de agosto, Pablo estaba en la casa y fue entonces cuando ocurrió la desaparición. Sus palabras parecían una línea de defensa claramente construida, que transfería toda la responsabilidad al nuevo inquilino. En el expediente se conservó su cita: él estaba en la casa cuando ella desapareció. Pero ya en esta etapa, para los agentes operativos era importante no confiar ciegamente en las palabras, sino buscar confirmación a través de los hechos. Paralelamente, los agentes revisaron los datos de las cámaras de vigilancia, solicitaron acceso a las grabaciones de las estaciones de tren y autobús y verificaron la identidad de la persona a la que la madre llamaba inquilino. Y fue aquí donde comenzaron las primeras contradicciones. En las bases de datos no se encontraron datos sobre un hombre con ese nombre y las características físicas descritas, ni registros, ni menciones en documentos oficiales. Es más, el análisis de las grabaciones de vídeo mostró que una persona parecida a Pablo sí se encontraba en la ciudad, pero no donde Ana María afirmaba. La prueba clave fue la grabación de la cámara del supermercado Supermaxi, hora, la noche del 12 de agosto. La cámara registró a un hombre, físicamente similar al inquilino descrito, en una zona que se encontraba en dirección opuesta a la casa de la familia Garcés. Esta toma fue decisiva. Le proporcionó una coartada a Pablo. El sospechoso oficial resultó estar fuera del lugar donde, según la madre, deberían haber ocurrido los hechos. Tal discrepancia era imposible de ignorar. Es importante destacar que no era una suposición indirecta, sino un hecho directo, registrado en video. La investigación registró una contradicción fundamental. La madre dice que Pablo estaba en la casa y los datos objetivos muestran lo contrario. En este punto, la atención de la policía cambió. Si la versión de la denunciante se derrumba en un detalle tan crucial, entonces sus declaraciones en general pueden ser poco fiables. Los agentes operativos comenzaron a utilizar el método de eliminación. Si se elimina la figura de Pablo, quien demostró estar en otro lugar, solo quedan dos. Son la propia Luisa y su madre. No se registró a otras personas en la casa en ese momento. Resultaba que todo lo que sucedía se reducía a estas dos figuras. Y la madre fue la última persona en ver a Luisa. Este desarrollo de los acontecimientos cambió la dirección de la investigación. De un escenario conveniente y sencillo con un sospechoso externo, la policía pasó a una versión mucho más compleja y desagradable. El centro de atención se desplazó. Ahora, el principal objeto de la investigación era Ana María Garcés. Cada una de sus palabras, cada paso, cada contradicción en sus declaraciones comenzaban a registrarse con especial meticulosidad. Fue aquí donde la investigación por primera vez estableció seriamente: la versión sobre el inquilino no se confirma, lo que significa que el enfoque de la investigación se desplaza hacia la madre. La investigación en este punto ya había acumulado suficientes contradicciones para pasar de las palabras a la verificación de los objetos. Los investigadores comprendieron que eran precisamente los objetos los que podían dar respuestas que no podrían ser distorsionadas o explicadas. Por lo tanto, seleccionaron dos objetos, a primera vista completamente comunes, pero en realidad clave. Se trataba de la mochila de Luisa, encontrada la mañana del 13 de agosto cerca de la parada de autobús.
y el teléfono de su madre, Ana María. Estos objetos eran bien conocidos por sus dueños, siempre estaban cerca, y por eso los expertos esperaban extraer de ellos la verdad que era imposible de ocultar. Empezaron con la mochila. Parecía una típica mochila escolar, varios libros de texto, cuadernos, pequeños objetos personales. Pero a los criminalistas les interesaba otra cosa. Examinaron cuidadosamente la superficie, revisaron cada cremallera, bolsillo y asa. Los primeros resultados dactiloscópicos ya mostraron que el hallazgo no era tan simple. En la tela se conservaron huellas, no borrosas, sino claras, lo que indicaba un contacto poco antes del descubrimiento. La verificación mostró que no eran solo rastros de Luisa, sino también de su madre. Además, las huellas de Ana María se encontraban precisamente donde se sostiene la mochila, en el asa superior, el cierre y los refuerzos laterales. Para la investigación, esto fue una señal de alarma. Según Ana María, Luisa tenía la mochila el día de su desaparición, y luego supuestamente la persona que la llevó la tiró. Pero la presencia de las huellas de la madre indicaba otra cosa. Fue ella quien la sostuvo después de que la desaparición se hiciera un hecho. Resultaba que el objeto no se había perdido accidentalmente ni lo había tirado una persona ajena, sino que terminó en la parada gracias a las acciones de la propia madre. Esto parecía un intento de simular una desaparición, colocando una prueba en un lugar público. Este hallazgo obligó a la investigación a revisar las primeras versiones, porque si la mochila apareció en la parada no por voluntad de una persona ajena, sino gracias a Ana María, entonces la versión oficial, con la que todo comenzó, se derrumbaba. Esto se parecía más a una puesta en escena, a una acción consciente destinada a engañar a la policía. Son precisamente esos pequeños detalles los que suelen revelar la verdadera imagen, cuando las palabras no coinciden con lo que muestran las pruebas. El segundo objeto fue el teléfono de Ana María. Los expertos prestaron especial atención a los datos eliminados, que normalmente pasan desapercibidos para el usuario común. Los especialistas recuperaron correspondencia, mensajes borrados y borradores ocultos. Fue allí donde se escondía la información que cambió drásticamente el curso del caso. Entre los mensajes recuperados, se encontraban palabras que sonaban demasiado alarmantes en este contexto. Cantidad, solución al problema. Estas frases fueron escritas unos días antes de la desaparición de Luisa y parecían negociaciones sobre algo premeditado. Los mensajes no indicaban directamente a los participantes del diálogo, pero su tono y el momento de envío hablaban por sí solos. No era una frase casual, ni una conversación cotidiana. El contenido de la correspondencia se parecía más a la discusión de un trato. En combinación con las huellas dactilares encontradas en la mochila, esto le dio a la versión de la investigación un nuevo significado, mucho más inquietante. La mochila que la madre sostenía en sus manos y su teléfono, en el que quedaron rastros de las negociaciones, se unieron en una misma línea. Ahora era difícil creer en la versión de una desaparición por parte de un desconocido. Todos los datos indicaban que la desaparición de Luisa no estaba relacionada con un hecho casual, sino con un plan premeditado. Y en este plan, Ana María pudo haber jugado un papel clave. Así, la investigación dio el primer paso serio desde la versión inicial. Ya no se trataba de un misterioso desconocido, sino de un posible trato detrás del cual estaba la madre. Precisamente estos detalles se convirtieron en el punto de partida para una nueva etapa de la investigación, donde la atención se centró por completo en Ana María y sus acciones en los días previos a la desaparición. La correspondencia en el teléfono de Ana María se convirtió para los investigadores en una especie de puerta a un mundo cerrado, donde todo parecía diferente a sus declaraciones oficiales. Entre una multitud de mensajes cotidianos, destacaban varias frases cortas que desentonaban con el resto. Una de estas palabras era suma. Esto no parecía nada especial, pero en el contexto de la investigación, cada detalle adquiría significado. Una palabra que directamente apunta a un acuerdo financiero no podía pasar desapercibida. Para la policía,
Esto se convirtió en un punto de partida. Si hay un indicio de dinero, significa que se puede encontrar un rastro documental, y las transacciones financieras rara vez pasan desapercibidas. Los investigadores actuaron estrictamente según el procedimiento. Se enviaron varias solicitudes oficiales a bancos y microfinancieras donde Ana María podría tener cuentas. Se verificó todo: ingresos, retiros, transferencias, incluso las transacciones más pequeñas. Este trabajo requiere tiempo, pero precisamente permite confirmar o refutar las sospechas. Y el resultado no se hizo esperar. En uno de los extractos apareció una operación que de inmediato se destacó. En la cuenta de Ana María, el 10 de agosto de 2023, se depositaron $500 estadounidenses. Para algunos, esto puede parecer una suma corriente, pero en las condiciones de la familia Garcés, que vivía modestamente y donde cada gasto se discutía, esto parecía sospechoso. Importante resultó no solo el monto de la transferencia, sino también la fecha. El dinero llegó el mismo día en que apareció en la casa un nuevo inquilino, que se presentó como Pablo. Esta coincidencia en el tiempo parecía demasiado precisa para ser casual. La investigación de inmediato notó esta cronología: 10 de agosto, dinero, el mismo día, nuevo inquilino, y 2 días después, la desaparición de Luisa. Estos 3 eventos formaban un segmento interconectado que cambiaba completamente la percepción de la historia. La versión de una desaparición accidental, que Ana María intentaba defender, ahora parecía mucho menos convincente. Cuando los expertos profundizaron en los detalles de la transferencia, la situación se volvió aún más extraña. El remitente era una pequeña organización microfinanciera. No era una persona privada, ni un pariente, ni un conocido. Y ciertamente no era la devolución de una deuda en el sentido habitual. Estas estructuras suelen utilizarse para eludir esquemas estándar y a menudo figuran en casos donde el dinero necesita ser transferido rápidamente, sin preguntas innecesarias. Para la investigación, esto se convirtió en la clave. La fuente de la transferencia claramente no coincidía con la explicación que Ana María daría más tarde. En el interrogatorio, ella declaró que el dinero era la devolución de una vieja deuda. Sus palabras sonaban tranquilas y seguras, como si se hubiera preparado de antemano. Pero los documentos destruyeron completamente esta versión. Ni en la historia de sus finanzas hubo operaciones similares, ni la propia organización podía figurar como fuente de la deuda. La investigación comprendió: esta justificación no se sostenía en los hechos. La mentira se hizo evidente, y esto solo fortaleció las sospechas. Un momento importante fue la comparación de la transferencia con su correspondencia. Los mensajes con las frases suma y solución al problema estaban fechados el mismo día. Esto parecía una confirmación de que la transferencia era parte de un acuerdo. Primero llega el dinero, luego aparecen palabras sobre el problema y su solución, y poco después ocurre la desaparición de Luisa. La cronología coincidía perfectamente. Así, la investigación obtuvo en sus manos no solo pruebas, sino una evidencia directa de la conexión entre las acciones de Ana María y los trágicos acontecimientos. La transferencia de $500 dejó de ser una operación financiera casual. Se convirtió en una confirmación material de la versión de que la desaparición no fue espontánea. Esto parecía un paso planificado, donde el dinero se convirtió en el pago por ciertas acciones. Para los investigadores, esto fue un punto de inflexión. Ahora la atención se desvió completamente del secuestrador ficticio Pablo a la propia Ana María. Cada nuevo hecho, cada prueba, mostraba cada vez más que sus palabras discrepaban de la realidad. Y cuando los documentos, la correspondencia y la cronología encajan en una misma imagen, negar lo obvio ya es imposible. La investigación pasó de la etapa de las sospechas a la construcción de una versión fáctica, donde el dinero y la correspondencia se convirtieron en elementos centrales. Así, paso a paso, la versión oficial de la desaparición se desmoronó y en su lugar se construyó una nueva, mucho más inquietante.
Ahora a los investigadores no les interesaba quién estaba en la casa por casualidad, sino por qué la propia dueña introdujo a un extraño en la familia y qué papel jugó ese dinero en la desaparición de Luisa. La versión de Ana María desde el principio sonaba bastante directa. Ella afirmaba que todo había sucedido fuera de casa. Según sus palabras, Luisa fue llevada por la calle, y esto no tenía ninguna relación con la vivienda. El esquema parecía conveniente, pues le permitía liberarse de responsabilidad y dirigir la atención de los investigadores hacia un enemigo externo. Pero paso a paso, los hechos recopilados por la investigación comenzaron a mostrar una imagen completamente diferente. Ya en ese momento se habían encontrado las huellas de Ana María en la mochila, hallada lejos de casa, aunque la lógica sugería que el objeto debería haber terminado allí por voluntad de la persona implicada. Además, los expertos descubrieron correspondencia eliminada donde figuraban palabras como suma y solución al problema. Todo esto ya insinuaba que la versión oficial de la madre no resistía ninguna crítica. Sin embargo, quedaba una laguna importante. Si todo no ocurrió en la calle, ¿dónde tuvo lugar ese evento clave que marcó un antes y un después? Para obtener una respuesta convincente a esta pregunta, la investigación decidió llevar a cabo un nuevo y exhaustivo registro de la casa de los Garcés. La revisión inicial de las habitaciones se había realizado con prisas y centrándose en las huellas visibles. Esta vez, el enfoque cambió. Se incorporaron criminalistas que aplicaron un conjunto de métodos especiales para detectar pruebas ocultas. Una de las herramientas clave fue el luminol. Este reactivo se ha utilizado durante mucho tiempo en investigaciones de este tipo. Su particularidad radica en que, al entrar en contacto con restos microscópicos de sangre, comienza a brillar con un característico tono azul verdoso. Incluso si la superficie ha sido lavada o tratada a fondo, la reacción sigue revelando los rastros. El registro se llevó a cabo de forma secuencial. Primero los dormitorios, luego la cocina, la sala de estar. Pero la atención de los especialistas se detuvo en el sótano. Parecía demasiado ordenado para una casa habitada donde la madre y la joven vivían modestamente y no dedicaban demasiados esfuerzos a la limpieza. El suelo estaba sospechosamente limpio, como si lo hubieran fregado recientemente y con más esmero de lo habitual. Fue allí donde los criminalistas centraron su atención. Cuando el lugar fue tratado con luminol y se apagaron las luces, en la penumbra brillaron manchas luminosas. Aparecieron en el suelo de hormigón en diferentes lugares, mostrando claramente que allí había ocurrido algo que la madre intentaba ocultar. Luego el trabajo pasó al laboratorio. Se tomaron muestras y comenzó el proceso de extracción de ADN. Esto tomó varios días. Cada muestra pasó por varias etapas de análisis para excluir incluso la más mínima probabilidad de error. Y así, el 18 de agosto, la investigación recibió un documento oficial. La conclusión de los expertos fue inequívoca. El perfil de ADN extraído coincidía completamente con el perfil genético de Luisa Garcés. La coincidencia fue del 100%. No se observaron fluctuaciones en los resultados. Así, la policía tuvo una base sólida para afirmar. La desaparición de Luisa estaba relacionada precisamente con la casa, y el sótano se convirtió en el lugar donde ocurrieron los eventos que llevaron a la tragedia. Esta evidencia cambió toda la investigación. Ahora ya no había lugar para especulaciones o para las explicaciones inventadas de la madre. La mentira sobre la desaparición en la calle perdió finalmente todo sentido. La investigación obtuvo un punto claro en el mapa donde todo sucedió. La casa de la familia Garcés fue oficialmente reconocida como el lugar de los hechos. Este momento fue un punto de inflexión. Hasta entonces, las pruebas solo indicaban indirectamente inconsistencias en las declaraciones de Ana María, pero ahora apareció una prueba física irrefutable que, literalmente, destruía su historia. Para la policía, esto se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa. Ya no solo la verificación de las palabras de la sospechosa, sino la construcción de una imagen completa de lo que sucedió dentro de las paredes de la casa y qué papel desempeñó la madre en ello. Para el momento en que la investigación llegó a esta etapa,
Había suficientes materiales en el caso para construir una cadena lógica que ya no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas. Cada una de las pruebas, que por separado parecía ser solo un fragmento, después de ser cotejada, encajaba en una imagen completa. Y lo principal que saltaba a la vista era que todos estos datos, obtenidos por caminos completamente diferentes, se reducían a una misma figura. No se trataba de coincidencias aleatorias o conjeturas, sino de resultados de peritajes, protocolos y verificaciones documentales. A disposición de la investigación estaban los datos dactiloscópicos, el peritaje genético, los informes financieros y las huellas digitales. Todos ellos, como agujas de una brújula, apuntaban en la misma dirección. El centro de este esquema resultaba ser Ana María Garcés. A continuación, la investigación pasó a la sistematización. Los investigadores comenzaron a recopilar pruebas por pares para identificar las conexiones internas y la dependencia de un evento con respecto a otro. La primera conexión fueron las huellas biológicas y los objetos encontrados. En el sótano de la casa se registraron rastros de la sangre de Luisa. Esto no es solo una pista, sino una clara vinculación del lugar. Precisamente el sótano se convirtió en el punto de partida para comprender que la versión de la desaparición en la calle carecía de fundamento. Paralelamente, el examen de la mochila encontrada en la parada de autobús mostró la presencia de huellas de Ana María. Y esto ya no era una coincidencia. Resultó que el objeto, destinado a convencer a la policía de la versión de la desaparición, en realidad apuntaba a una puesta en escena. Si la desaparición hubiera ocurrido realmente en la calle, la madre no podría haber dejado sus huellas en un objeto encontrado separado de la casa. Luego llegó el turno de la segunda conexión, que ya respondía a las preguntas ¿por qué? ¿Y para qué? Aquí convergieron los documentos financieros y la correspondencia. En la cuenta bancaria de Ana María apareció una transferencia de $500 estadounidenses. Parecía una suma no astronómica, pero en condiciones donde cada detalle importaba, fue precisamente ella la clave para entender los motivos. Lo más importante fue la fecha. El día de la transferencia coincidió con la aparición de un inquilino en la casa, que se presentó como Pablo, y justo 2 días antes de la desaparición de Luisa. Tal secuencia de eventos parecía demasiado lógica para ser casual. A esto se sumaron los mensajes extraídos de su teléfono. En la correspondencia figuraban las palabras cantidad y solución al problema. Fuera de contexto, tales formulaciones podrían parecer ambiguas, pero en relación con la transferencia de dinero y la desaparición de Luisa, adquirieron un significado completamente concreto. Indicaban que, unos días antes de los trágicos eventos, se estaban discutiendo condiciones y acuerdos relacionados con una acción específica. Cuando estos 4 elementos se unieron en un esquema único, los investigadores tuvieron una imagen clara. Se cometió un acto lamentable en la casa. Para ocultar los indicios, se utilizó el sótano, donde se intentaron limpiar los rastros, pero la eliminación completa no fue posible. El examen registró la presencia de sangre. Paralelamente, se llevó a cabo una puesta en escena. La mochila fue sacada de la casa y dejada en la parada de autobús. Las marcas de Ana María en el objeto indicaban directamente que ella fue quien lo hizo. En este contexto, hubo una transferencia de dinero y la discusión de la cantidad y la solución al problema. Todo esto dejó de ser un conjunto de episodios inconexos y se convirtió en una secuencia planificada. La conclusión lógica fue inequívoca. La investigación ya no podía considerar a Ana María como una persona afectada. Se convertía en la figura central del caso. A partir de ahora, su estatus procesal cambiaba oficialmente. Si antes figuraba como denunciante y parte perjudicada, ahora su posición había cambiado. Se convertía en la principal sospechosa. Sin embargo, incluso en esta imagen aparentemente construida, quedaba un elemento abierto. Esta era la figura del llamado Pablo. En las declaraciones de Ana María, él figuraba como el iniciador, la persona que supuestamente asumió el papel de organizador. Pero la verificación mostró que una persona con esos datos no existía en la base de datos.
y las grabaciones de las cámaras ponían en duda el hecho mismo de su presencia en el lugar en el momento necesario. Para completar el cuadro, la investigación debía averiguar: ¿fue esta persona un participante real en los eventos o fue solo un detalle ficticio, agregado para desviar la atención? Precisamente esta línea seguía siendo la última laguna a la que la defensa podría aferrarse, tratando de desvirtuar la sólida cadena de pruebas. La figura bajo el nombre de Pablo permaneció en el caso como el único personaje externo al que la madre había señalado inicialmente. Precisamente alrededor de él, Ana María intentó construir su historia. Apareció un nuevo inquilino, vivió unos días y luego, según ella, se marchó junto con Luisa. Esta versión parecía convincente a primera vista, especialmente para los vecinos, quienes ya habían visto a diferentes hombres alojarse en la casa. Pero los investigadores entendieron: mientras esta persona no fuera encontrada y su papel no fuera confirmado, el caso seguía incompleto. Las cámaras ya habían registrado a un hombre con características adecuadas en el momento en que, según Ana María, debería haber estado en la casa. Pero una simple coartada en una grabación de video no cerraba la línea. Era necesario establecer con precisión quién era, cómo llegó a la familia Garcés y qué hizo el día de la desaparición de Luisa. La policía siguió el procedimiento estándar. Comenzaron con la grabación de Super Maxi, que mostró al hombre en las horas de la tarde del 12 de agosto. Luego, a través del sistema de cámaras de la calle, reconstruyeron su ruta. Resultó que después de salir de la tienda, se dirigió hacia el mercado central y allí permaneció hasta altas horas de la noche. Este camino coincidía con las zonas donde a veces pernoctaba. Con la ayuda de trabajadores sociales y dueños de varios bares en la zona, los investigadores recopilaron más datos. Poco a poco, se formó una imagen. No existía ningún Pablo en los documentos oficiales. El nombre resultó ser un apodo que le dieron los clientes de un establecimiento local. En realidad, se trataba de una persona sin pasaporte, sin domicilio fijo, que se ganaba la vida con trabajos ocasionales. Lo encontraron rápidamente. No se escondía ni intentaba salir de la ciudad. Además, el hecho de que continuara viviendo en lugares habituales donde fácilmente podría ser visto demostró que ni siquiera sospechaba que su nombre se había convertido en el centro del caso de la desaparición de Luisa. Este fue un momento clave. A diferencia de la imagen del secuestrador astuto que Ana María intentaba proyectar, ante la investigación se encontraba una persona común sin ninguna relación con el acto. Fue llevado a interrogatorio, y fue allí donde se comprobó que sus palabras coincidían con los datos ya conocidos. Reconoció: sí, efectivamente vivió varios días con Ana María. Según él, ella le ofreció una habitación y él aceptó. Pero no lograron convivir mucho tiempo. La tarde del 12 de agosto tuvieron un altercado. La razón fue trivial: problemas domésticos, irritación mutua. Durante el conflicto, recogió sus cosas y se fue. Luego se dirigió a la zona comercial y no regresó. Esto coincidió completamente con la grabación de la cámara de Super Maxi, que lo registró en el momento y lugar adecuados. Además, los empleados de la tienda confirmaron haberlo visto allí esa misma tarde. Así, sus palabras coincidieron con los hechos objetivos. No se escondió, no se fue y no intentó evitar la investigación. Esto destruyó la imagen que Ana María intentaba imponer. Resultó que todo el tiempo después del altercado estuvo en la ciudad y no tuvo relación con la desaparición de Luisa. Su coartada fue confirmada por varias fuentes, lo que significaba que la versión de que él estuvo involucrado se desmoronó por completo. Pero al mismo tiempo, sus declaraciones agregaron un detalle importante. Afirmó directamente que se fue de la casa la tarde del 12 de agosto y dejó a Ana María sola con Luisa. Este hecho, confirmado por la grabación de video, se convirtió en clave. Ahora la línea con Pablo se cerraba definitivamente. Dejó de ser sospechoso y se convirtió en testigo de cargo. Sus palabras trabajaban contra Ana María. Confirmaban que en el momento en que todo sucedió, dentro de la casa solo estaban ella y Luisa. Para la investigación, esto significaba una cosa:
La pista falsa ya no obstaculizaba ni confundía el cuadro. Al contrario, ahora servía de apoyo para la acusación. La historia del secuestro por un desconocido se derrumbó por completo. Pablo no resultó ser una persona implicada, sino alguien cuyas declaraciones ayudaron a establecer la verdad. Y desde ese momento, la investigación se centró únicamente en una figura: la madre. Sus acciones exigían el análisis más minucioso. El hecho de la transferencia de $500 ya había sido establecido documentalmente en este momento. Figuraba tanto en los extractos bancarios como en los protocolos de la investigación. La suma en sí misma, a primera vista, parecía modesta. Para la mayoría de la gente, $500 no son una cantidad que pueda empujar a algo irreparable. Y precisamente esta contradicción saltaba inmediatamente a la vista. Si se trataba de un acto realmente grave, ¿por qué el precio de la cuestión parecía tan insignificante? La respuesta a esta paradoja, los investigadores comenzaron a buscarla en el pasado de Ana María, en su vida cotidiana, en las circunstancias que pudieron haber hecho que incluso una suma así fuera significativa. Lo primero que hizo la policía fue una solicitud oficial a las agencias de crédito y a las instituciones financieras. La respuesta no se hizo esperar. Resultó que Ana María se encontraba en un estado de endeudamiento constante, varios microcréditos activos, una serie de pagos atrasados en sus cuentas, multas impagadas e intereses acumulados. Todo ello creaba la imagen de una persona que hacía tiempo había perdido el control de sus finanzas. Las cantidades en los contratos individuales podrían no parecer tan grandes, pero juntas formaban un grave problema financiero, especialmente teniendo en cuenta sus ingresos inestables y la falta de un trabajo permanente. Cada nuevo préstamo se utilizaba para cerrar uno antiguo, pero esto solo empeoraba la situación. Los historiales crediticios registraban retrasos regulares en los pagos y la deuda seguía creciendo. Para confirmar esta información y comprender cómo se veía desde el exterior, los investigadores recurrieron a testigos vivos, vecinos, conocidos y colegas de trabajos ocasionales. Y fueron precisamente estos testimonios los que agregaron detalles a las cifras frías de los informes. Una vecina del edificio de al lado recordó que Ana María se quejaba a menudo de la falta de dinero, diciendo que le resultaba difícil pagar incluso las compras más simples. Una compañera de limpieza en una oficina local contaba que casi todos los turnos Ana María mencionaba sus deudas. Hablaba de nuevos préstamos y pedía consejos sobre dónde podría encontrar otro trabajo extra. Uno de sus conocidos del bar donde ella solía ir a veces, informó que ella a menudo le pedía prestadas pequeñas sumas, a veces $10 o $20, con la promesa de devolverlas cuando tuviera dinero. Todo esto, en conjunto, confirmaba su difícil situación. La imagen se hacía cada vez más clara. Para los demás, Ana María parecía una persona en constante búsqueda de dinero. Para los bancos y las microfinancieras, era una deudora con retrasos. Para sus conocidos, una persona que pedía regularmente pequeñas sumas. No se trataba de dificultades comunes como les ocurre a muchos. Parecía una inmersión total en un abismo de deudas. Y fue precisamente en tal estado que incluso $500 podían percibirse no como una suma insignificante, sino como una oportunidad para nivelar la situación, aunque fuera un poco. Para ella, este dinero tenía un peso no simbólico, sino muy real. Podría cerrar parte de las deudas, permitirles saldar cuentas con los acreedores más cercanos y ganar algo de tiempo. Cuando la investigación cotejó la correspondencia con las frases cantidad y solución al problema, con el extracto bancario, todo encajó. Ahora estaba claro por qué se trataba precisamente de esa suma y por qué se convirtió en el punto de partida de toda la trágica cadena. Resultó significativa no por sí misma, sino en el contexto de su vida y sus deudas. Para una persona que vivía bajo una presión financiera constante, incluso esos $500 parecían una salida. Y esto explicaba por qué Ana María dio un paso que, de otro modo, parecía impensable. La investigación fijó oficialmente el motivo.
En los materiales del caso se formuló de manera extremadamente clara y concisa: acto reprobable, cometido por motivos de lucro en medio de una difícil situación material. Esta formulación unía todos los hechos: la transferencia de dinero, la correspondencia, las deudas y el estado general de la sospechosa. Subrayaba que no se trataba de un acto emocional espontáneo, sino de una acción cuyas raíces se hundían en su vida cotidiana y en los problemas acumulados durante años. Fue en esta etapa donde el segundo acto de la historia llegó a su lógica conclusión. La investigación tenía todo: pruebas que refutaban la versión inicial, una pista falsa que había sido completamente cerrada y un motivo claro, confirmado tanto por documentos como por testimonios. Ahora solo quedaba un paso: confrontar a Ana María directamente con las pruebas reunidas. La investigación se preparaba para el interrogatorio final, que debía demostrar si su versión resistiría el peso de todos estos hechos o se desmoronaría definitivamente bajo la presión de las circunstancias. Ana María Garcés entra al edificio de la policía ya con un estatus completamente diferente. Si antes podía posicionarse como parte perjudicada, una madre que supuestamente busca la verdad y exige acciones a la investigación, ahora todo ha cambiado. Se la convoca oficialmente a la sala de interrogatorios como principal sospechosa. Y esto se siente de inmediato. Ya no hay compasión demostrativa por parte de los agentes, no hay tonos suaves. Desde este momento, ella no es una víctima de las circunstancias, sino una persona involucrada en el caso, y su destino depende de lo que diga y cómo se comporta bajo la presión de los hechos irrefutables. En la sala de interrogatorios reina una atmósfera especial. Una mesa, 2 sillas, carpetas con documentos, una grabadora que registra cada palabra. Sobre la mesa se despliegan fotografías, copias de peritajes, extractos bancarios, actas de interrogatorios a testigos. Todo esto es un mosaico que la investigación ha reunido en los últimos días. Y ahora este mosaico se le empieza a mostrar a Ana María, pieza por pieza, esperando su reacción. Los investigadores estaban preparados. No tenían derecho a equivocarse. Este enfrentamiento debía mostrar la solidez de la línea de defensa de la sospechosa. El primer golpe se asesta de inmediato, sin preámbulos. El investigador se inclina hacia adelante y dice: «Se han encontrado rastros de sangre de Luisa en su sótano. ¿Cómo lo explica?». La respuesta llega rápida, casi automática: «Está montado». Una sola palabra que parecía haber sido aprendida de antemano. No expresa sorpresa ni indignación, ni el más mínimo indicio de que esto la haya conmocionado. Y es precisamente esto lo que produce una impresión inquietante. La persona no responde como una madre que acaba de enterarse de un hallazgo terrible en su casa, sino como alguien que se ha preparado de antemano para tal acusación. Pero el interrogatorio continúa. Sobre la mesa se coloca una fotografía de la mochila de Luisa, en la que se ven claramente las marcas de Ana María. El investigador dice: «Estas marcas le pertenecen a usted». ¿Por qué tocó la mochila que supuestamente arrojó el secuestrador? La respuesta vuelve a desconcertar por su frialdad. «No recuerdo». Sin detalles, sin intentos de justificarse. Solo una frase corta, desprovista de emociones. El investigador sigue presionando. Pablo afirma que abandonó su casa la tarde del 12 de agosto. Dice que la dejó a usted sola con Luisa. Y de nuevo la respuesta seca. Él miente, intenta salvarse. Cada nueva prueba se encuentra con lo mismo: negación y acusación a otros. El panorama del interrogatorio se hace cada vez más evidente. Ana María ha optado por la táctica de la negación total. No intenta construir una línea lógica de defensa. No inventa versiones convincentes. No busca explicaciones. En su lugar, niega cada prueba por separado, como si esperara que, al destruir eslabones individuales, pudiera socavar toda la cadena. Pero las pruebas son demasiado numerosas, demasiado diferentes en su naturaleza. Marcas, sangre, correspondencia, operaciones financieras, testimonios.
y todas apuntan hacia ella. El investigador continúa metódicamente. Aquí tiene la correspondencia de su teléfono, las palabras suma, solución al problema. ¿Cómo lo explica? La respuesta suena como una pared. Eso no tiene nada que ver conmigo. Se ingresaron $500 en su cuenta 2 días antes de la desaparición de Luisa. Ana María responde: fue la devolución de una deuda. Y de nuevo, todo se reduce a la negación, al intento de devaluar el significado de los hechos. Y llega el clímax del interrogatorio. El investigador, comprendiendo que discutir cada detalle por separado es inútil, formula una pregunta directa que solo exige un sí o un no. La mira directamente a los ojos y dice: ¿está usted implicada en la desaparición de Luisa? Un tenso silencio se apodera de la sala. Su respuesta queda registrada en el acta. Me niego a responder. Esta frase suena como la última línea de defensa. No dice no, no niega directamente, sino que se ampara en una fórmula legal que suelen utilizar aquellos que comprenden que cada palabra puede convertirse en una trampa para ellos. Este interrogatorio fue la escena clave de todo el segundo acto de la investigación. Los investigadores presentaron todo lo que tenían: sangre, marcas, testimonios, correspondencia, dinero. Cada eslabón apuntaba a lo mismo: la implicación de Ana María. Pero, al mismo tiempo, quedaba una barrera infranqueable. Tenían todo, excepto 2 cosas: la confesión de la propia sospechosa y la prueba principal, el paradero de Luisa. Sin esto, era imposible cerrar el caso. Y precisamente por eso, el final del interrogatorio no fue una conclusión, sino una transición a la siguiente etapa. La investigación se topó con una pared. El interrogatorio había llegado a un punto muerto. Ana María optó por el silencio y la negación, y el caso quedó en suspenso. Ahora, la principal y única prioridad era lo que podría destruir definitivamente su línea de defensa: el hallazgo del paradero de Luisa. Precisamente esta se convirtió en la tarea para la siguiente y decisiva etapa de la investigación. La investigación llegó a un punto en el que los argumentos habituales y las pruebas anteriores ya no producían el efecto deseado. El panorama de lo ocurrido se logró reconstruir fragmento a fragmento. Había un lugar donde sucedió lo irreparable. Había pruebas que confirmaban la presencia de Luisa en el sótano. Había motivos financieros y testimonios. Pero a pesar de esta densa cadena de pruebas, persistía un vacío abrumador, aquello que debía ser el último y más contundente eslabón. Del sótano desapareció todo lo que podría haber consolidado la acusación, y con ello desapareció la posibilidad de presentar una realidad irrefutable. Ana María seguía aferrándose al único argumento que le quedaba. Supuestamente no había salido de la casa y no podía haber sacado nada. Para ella, era como la última fortaleza detrás de la cual se escondía, sabiendo que cada una de sus otras palabras ya se había desmoronado bajo la presión de los hechos. Pero los investigadores comprendieron: la realidad no puede desaparecer. Si algo fue sacado, entonces debe haber quedado un rastro. Precisamente por eso, pasaron al trabajo más minucioso, el que rara vez resulta espectacular, pero que precisamente es el que resuelve casos complejos. Comenzaron a revisar todos los servicios de taxi de la ciudad. A primera vista parecía un trabajo inútil. Decenas de compañías, cientos de conductores, cientos de viajes por noche. ¿Quién recordaría uno de ellos después de varios días? Pero precisamente este trabajo monótono y minucioso da sus frutos. Entre muchas historias, un conductor se destacó. Dijo que recordaba una llamada nocturna porque fue inusual. Su pasajera, una mujer de mediana edad, le pareció extrañamente nerviosa. Miraba a su alrededor con ansiedad. Hablaba en frases cortas. Trataba de no entablar conversación. Pero lo principal era que llevaba un equipaje voluminoso, tan pesado que el conductor involuntariamente notó: para una mujer frágil, parecía excesivamente voluminoso.
y aunque no hizo ninguna pregunta, este detalle quedó grabado en su memoria. La ruta en sí también levantó sospechas. El pedido no se dirigía al centro de la ciudad ni a zonas residenciales. El punto final era un almacén abandonado en las afueras. El conductor lo notó porque rara vez le tocaba ir allí de noche. A esos lugares suelen ir solo adolescentes en busca de emociones fuertes o personas sin hogar que buscan refugio. Pero aquí, todo era diferente. La pasajera se bajó, recogió el equipaje y se perdió rápidamente en la oscuridad, sin siquiera mirar atrás. El conductor entonces no le dio importancia, pero ahora, al cotejar las fechas y la hora, comprendió por qué este caso le vino a la memoria. Cuando fue invitado a la comisaría, le mostraron varias fotografías. Entre un sinfín de rostros, sin dudarlo, señaló a Ana María Garcés. Su seguridad no dejaba lugar a dudas. Ella fue quien viajó en su coche esa noche. Este fue el primer testimonio que la vinculó directamente no solo con la casa, sino también con el traslado nocturno después de la tragedia. La investigación fue más allá. El coche del conductor fue examinado meticulosamente por los criminalistas. A primera vista, el maletero parecía limpio, pero bajo una iluminación especial y después de un análisis microscópico, se hicieron visibles partículas apenas perceptibles, microfibras. Las enviaron al laboratorio. Allí las compararon con muestras de tejidos de la casa de Garcés. El resultado no dejaba lugar a la casualidad. Las fibras eran idénticas a la alfombra que se encontraba en la casa de Ana María. Esto significaba que precisamente esa alfombra, y por lo tanto, lo que estaba envuelto en ella, se transportó en el coche del taxista. Estos dos elementos, el testimonio del testigo y el análisis del laboratorio, se unieron para asestar un poderoso golpe a la línea de defensa de Ana María. Ahora sus palabras de que no había salido de la casa quedaban refutadas en dos niveles a la vez. Primero, el conductor la había visto con sus propios ojos y pudo identificarla. Segundo, la prueba material en forma de fibras excluía cualquier posibilidad de equivocación o error. No eran recuerdos ni rumores, sino una prueba fáctica y tangible. Para la investigación, esto fue un verdadero avance. Si antes tenían que trabajar con pruebas indirectas, ahora tenían una indicación directa de la ruta y el destino final. El almacén abandonado, que antes no se consideraba un objeto de interés, de repente se convirtió en el principal punto de aplicación de esfuerzos. Ahora la investigación no solo tenía una sospecha, sino una dirección concreta a la que enviar los grupos de búsqueda. Este momento cambió el curso de toda la investigación. Si hasta entonces la historia parecía un conjunto de fragmentos separados, una transacción financiera, un comportamiento extraño, rastros en el sótano, ahora tenía un vector claro. Los investigadores comprendieron. Precisamente el almacén en las afueras de la ciudad podría dar las respuestas a las preguntas que hasta entonces habían quedado sin respuesta. Y ahora la búsqueda de la prueba clave era solo cuestión de tiempo. Cuando el equipo de investigación llegó a la zona del almacén, donde el taxista había indicado, la atmósfera en el caso cambió definitivamente. Hasta ese momento, todo se había sostenido en la acumulación de pruebas indirectas, peritajes y testimonios contradictorios. Pero precisamente este lugar podía dar lo que se llama un punto de no retorno. El almacén parecía muerto, abandonado por personas hace mucho tiempo. Las puertas oxidadas apenas se sostenían sobre sus goznes. Por todas partes había restos de muebles viejos y fragmentos de equipos. En el suelo había una capa de polvo mezclada con cristales rotos y escombros de construcción. Pero detrás de esta fachada abandonada se escondía un detalle que cambiaba completamente el curso del caso. En la profundidad del local, detrás de un montón de tablas caídas, se descubrió un escondite donde se encontraban las pertenencias de Luisa. Inmediatamente se iniciaron las acciones procesales. El lugar fue inspeccionado por expertos forenses. Cada elemento fue fotografiado y grabado en video para excluir la más mínima duda sobre su autenticidad. Se redactaron actas, se tomaron muestras, se realizaron análisis preliminares. Los primeros datos ya indicaban una conexión directa entre el hallazgo y la casa de los Garcés. Los expertos señalaron la naturaleza de las coincidencias.
rastros de material de embalaje, restos de moqueta, que coincidían en estructura con la moqueta de la casa de la sospechosa. Todo esto convertía el almacén de un lugar casual en un punto de ocultación previamente elegido. Después de este hallazgo, el interrogatorio de Ana María fue solo cuestión de tiempo. No podía negarse a comparecer, ya que su estatus en ese momento estaba consolidado como el de principal sospechosa. La atmósfera en la sala de interrogatorios era tensa. Los agentes sabían. Se avecinaba la confrontación final, que debía mostrar la reacción de la sospechosa ante hechos irrefutables. Por primera vez en toda la investigación, a la fiscalía no le quedaban lagunas. El rompecabezas estaba completamente armado. El primer paso fue presentarle el testimonio del taxista. La investigadora leyó detalladamente el acta de sus explicaciones: hora de la llamada, ruta, descripción de la mujer y del voluminoso equipaje. El taxista indicó que el viaje tuvo lugar de noche y que el punto final fue precisamente el almacén donde encontraron las pertenencias de Luisa. Cuando le mostraron a Ana María su firma en el acta, su rostro cambió drásticamente. Pero era difícil negar estas palabras. El conductor no tenía motivos para inventar algo así. La siguiente fue una prueba de carácter material. Los criminalistas presentaron los resultados del peritaje de microfibras. En el maletero del coche del taxista se encontraron partículas de tela, idénticas en composición y color a la alfombra que se encontraba en la casa de Garcés. El peritaje excluía la posibilidad de una coincidencia casual. Este hecho indicaba que fue de su casa de donde se trasladó el equipaje al taxi. Ahora sus palabras de que supuestamente no había salido de la casa y no tenía relación con el transporte perdían todo sentido. Estas dos pruebas, presentadas juntas, asestaron un poderoso golpe a su línea de defensa. El testimonio del testigo y las pruebas materiales decían lo mismo. Ana María sacó a Luisa por sí misma. En ese momento, incluso su abogado comprendió que el margen de maniobra se reducía rápidamente. Podía seguir negando, pero cada palabra solo la hundía más en el marco de las acusaciones. El momento final llegó cuando la investigadora formuló una pregunta directa. La formulación fue lo más dura posible, sin rodeos. Le preguntaron directamente: ¿usted sacó a Luisa al almacén? No hubo respuesta sustancial. Ana María bajó la cabeza y declaró una cosa: me niego a responder a esa pregunta. Para el acta, esto se registró como una negativa a declarar. En la práctica, sin embargo, el silencio sonó más fuerte que cualquier confesión. En una situación en la que las pruebas se alinearon de manera consistente, su negativa no se convirtió en una estrategia de defensa, sino en la última confirmación del callejón sin salida en el que se encontraba. La investigación en este punto tenía todo: la escena de los hechos, el motivo, un testigo, pruebas materiales, la secuencia de acciones. Solo faltaban las palabras de la propia Ana María. Pero en la práctica penal, esto no es crítico. El caso estaba listo para ser entregado al tribunal. Así, la historia entró en su fase final. Quedaba por delante el juicio, donde la acusación debía consolidar oficialmente todo lo que los investigadores habían reunido durante semanas de investigación. Y aunque la confesión de la sospechosa nunca llegó, su silencio y las pruebas encontradas fueron lo que finalmente llevó el caso a la esfera judicial. El 10 de enero de 2024 comenzó el día al que todo había conducido desde el momento de la desaparición de Luisa. El caso, lleno de giros extraños, mentiras y contradicciones, finalmente pasó a la esfera judicial. Precisamente aquí debía pronunciarse el punto final, que separaría las versiones y conjeturas de la decisión oficial ratificada por el Estado. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, vecinos de la familia Garcés, espectadores casuales atraídos por la sonada historia. La atmósfera se sentía literalmente física. La tensión flotaba en el aire y todos comprendían. Hoy comenzaría el proceso que decidiría el destino de Ana María, una mujer que hasta hace poco era considerada una afectada y ahora se encontraba en el Lowen 200 banquillo de los acusados.
La parte acusadora adoptó una postura dura desde los primeros momentos. El fiscal estructuró su discurso de tal manera que los oyentes pudieran recorrer una vez más el camino de la investigación. Desde las primeras palabras dudosas de la madre hasta la última evidencia que finalmente destruyó su versión. Mostró cómo una prueba reforzaba a la otra, cómo las marcas dactilares en la mochila confirmaban la puesta en escena, cómo el ADN en el sótano consolidaba el lugar de los hechos, cómo la transferencia financiera mostraba el móvil y cómo los testimonios de los testigos, los vecinos, el taxista y Pablo se unían en una sola línea. Para la acusación, no era una teoría, sino una cronología clara del acto, construida sobre la base de peritajes y hechos. La defensa, por el contrario, intentó por todos los medios destruir esta sólida imagen. El abogado de Ana María hizo hincapié en el carácter supuestamente indirecto de las pruebas. Habló de la posibilidad de errores de los expertos, de que los testigos pudieran haber confundido fechas y detalles, de que el taxista, por ejemplo, podría haberse equivocado en la identidad del pasajero. En un momento, incluso intentó construir una versión de que la persona verdaderamente responsable nunca fue encontrada y que Ana María estaba siendo utilizada como una víctima conveniente para cerrar un caso de alto perfil. Pero estos argumentos sonaban cada vez más débiles frente a los hechos. Cada argumento de la defensa se derrumbaba ante el informe pericial o los testimonios coincidentes. El tribunal prestó especial atención al factor humano, los testimonios de los testigos, los vecinos, quienes notaron el comportamiento extraño de Ana María, sus salidas nocturnas de casa, llamadas extrañas y quejas de que alguien la estaba siguiendo. Pablo, quien relató abiertamente la discusión y que abandonó la casa 2 días antes de la desaparición de Luisa, confirmando así su coartada. El taxista, quien recordó un viaje nocturno, un equipaje pesado y una mujer a quien luego identificó con seguridad en una fotografía. Estas personas no estaban relacionadas entre sí. Sus testimonios no podían haber sido acordados de antemano, pero a pesar de ello, se complementaban como piezas de un mismo rompecabezas. El aspecto técnico del caso era aún más contundente. Los expertos declararon uno tras otro, presentando sus conclusiones. El análisis de ADN indicó claramente la coincidencia de rastros en el sótano con el perfil biológico de Luisa. Los criminalistas presentaron un informe sobre las microfibras del maletero del taxi, que coincidían con la alfombra de la casa de los Garcés. Los expertos financieros mostraron transferencias a la cuenta de Ana María, que coincidían en el tiempo con los eventos clave. Todo esto sonaba convincente, porque no se basaba en emociones, sino en la ciencia estricta y los documentos. Con cada nueva prueba se hacía evidente. La acumulación de pruebas se amontonaba contra Ana María y la dejaba sin posibilidades. Si uno de estos eslabones pudiera ponerse en duda, la defensa podría haberse aferrado a él. Pero aquí todo coincidía. El lugar de los hechos, el móvil, la puesta en escena, el transporte. Esta imagen coherente parecía tan completa que nada podía destruirla. Al final, después de varias sesiones, el tribunal llegó a una conclusión definitiva. La acusación demostró que Ana María no solo estuvo cerca de Luisa en el fatídico día, sino que también organizó y llevó a cabo el acto conscientemente. El tribunal la declaró culpable de homicidio intencional, cometido con un motivo egoísta y con circunstancias agravantes, la simulación de un secuestro, la inducción a error en la investigación y el intento de ocultar pruebas. Cuando se leyó la sentencia, el silencio se apoderó de la sala. Nadie se sorprendió, pero aún así, ese momento sonó pesado y frío. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, ese fue el veredicto para Ana María. Esto significaba el fin de la libertad, el fin de las esperanzas y una marca indeleble en su nombre. Para la investigación y la sociedad, la confirmación final de que la verdad, por amarga que fuera, finalmente había triunfado. La historia, que comenzó con una llamada alarmante sobre una desaparición, terminó en la sala del tribunal con una decisión severa y unívoca. Todas las máscaras fueron quitadas, todas las versiones verificadas.
todas las artimañas destruidas. Solo quedaba una realidad. Una mujer que alguna vez se llamó a sí misma madre, ahora oficialmente reconocida como responsable y privada de su libertad para siempre. El caso, que comenzó como una denuncia rutinaria de desaparición, se convirtió en una investigación de muchos meses, un juicio y una sentencia contundente. Entró en el archivo de la Fiscalía como cerrado, terminado. Todas las formalidades se cumplieron. Los fiscales redactaron la acusación, el tribunal emitió el veredicto, la sentencia fue leída y entró en vigor. A nivel de documentos oficiales, este episodio ya no requiere continuación. El apellido Garcés ahora está para siempre ligado a un caso penal que terminó con el resultado más severo posible. Pero detrás de las formulaciones secas se esconde una imagen mucho más compleja y preocupante. Para el Estado, es un volumen más en el informe. Para los investigadores, una marca de caso resuelto. Para los jueces, otro procedimiento terminado. Pero para aquellos que siguieron esta historia, para los vecinos, periodistas e incluso para la gente común que leyó sobre ella en los periódicos, se convirtió en algo más. Como un libro en el que algunas páginas están escritas con sangre y lágrimas, y otras están arrancadas y permanecen como una mancha blanca vacía. Con el tiempo, la realidad también cambió. La casa en la calle Los Pinos, donde ocurrieron los hechos clave, fue puesta a la venta bastante rápido. La compraron nuevos inquilinos, hicieron reformas, renovaron la fachada, trajeron muebles nuevos. Hoy luce como decenas de otras casas en este barrio. Por la tarde las luces brillan en las ventanas. Se pueden ver bicicletas en la puerta y la ropa se seca en el patio. A primera vista, es una imagen común de la vida familiar. Pero para quienes conocen su historia, esta dirección nunca será simplemente un punto en el mapa. Los vecinos aún recuerdan cómo una noche el patio fue acordonado por la policía, cómo entraron allí los coches de los criminalistas y cómo después de todo eso, el patio permaneció en silencio durante mucho tiempo. Incluso ahora, al pasar, la gente parece ralentizar el paso. No hablan de ello en voz alta, pero en sus miradas se lee lo mismo. Las paredes de esta casa recuerdan más de lo que están dispuestas a contar. Y aún así, a pesar de la sonora sentencia, quedaron agujeros en este caso. El primero, el dinero. La investigación estableció el hecho de una transferencia de $500 y la coincidencia de este evento con fechas clave. Pero nunca se vio quién fue el remitente. En los materiales del caso se registra secamente. La transferencia provino de una microfinanciera poco conocida. No se pudieron encontrar nombres, contactos específicos ni historial de cuentas. Para la investigación esto fue un callejón sin salida. Técnicamente se registró el hecho de la transacción, pero su fuente permaneció en la sombra. Y aunque esto no impidió llevar el caso a una sentencia, la cuestión de si había algún cliente detrás de Ana María quedó abierta. El segundo vacío está relacionado con la figura de Pablo. En los materiales del caso, figura como un conocido casual, como una persona que se encontró en el momento y lugar equivocados. Su coartada fue confirmada por las cámaras. No se encontraron sus marcas en el lugar de los hechos. Sus palabras coincidieron con los datos objetivos. Todo esto lo liberó de sospechas directas. Pero una pregunta quedó en el aire. ¿Qué sabía? Su papel se limitó a ser testigo de una disputa doméstica y marcharse. Pero, ¿estaba realmente tan ciego y sordo a lo que sucedía a su alrededor? ¿O sospechaba los planes de Ana María, pero prefirió guardar silencio? La investigación no pudo encontrar ningún hecho que confirmara su conocimiento. Por lo tanto, oficialmente, solo permaneció en el caso como testigo. Pero para quienes leen entre líneas, la sombra de la duda permanece. Estos dos aspectos no resueltos, el origen del dinero y el papel de Pablo, aún plantean preguntas. En los materiales del caso, se señalan como líneas que no obtuvieron confirmación. Y este reconocimiento es en sí mismo significativo. Incluso con todo el volumen de pruebas reunidas, incluso con una sentencia severa, la imagen quedó incompleta. La ley se limitó a probar lo principal. ¿Quién cometió el acto?
Pero no hay respuestas a las preguntas ¿por qué exactamente así? ¿Quién más podría haber estado involucrado? ¿Y de dónde salió el dinero? Hoy, los expedientes de este caso yacen en el archivo de la Fiscalía. Allí se han reunido decenas de actas, cientos de páginas de peritajes, testimonios de testigos, copias de documentos. Todo esto se guarda bajo el sello oficial de cerrado. Y en estos expedientes hay todo lo necesario para reconstruir la línea principal de los acontecimientos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pero falta lo principal: una comprensión completa de las causas. Conocemos a la persona que realizó el acto, conocemos el motivo, la cronología establecida, pero no conocemos toda la profundidad del plan, si realmente había alguien detrás. Así concluye esta historia, ruidosa, terrible, llena de detalles que se recordarán durante mucho tiempo. El misterio principal ha sido resuelto, el culpable ha sido sancionado, la justicia, al menos en el sentido legal, ha sido restaurada. Pero pequeñas preguntas, como diminutas astillas, han quedado bajo la piel. Y son precisamente ellas las que hacen esta historia aún más inquietante. Porque entendemos, la verdad puede ser más amplia y profunda de lo que quedó registrado en los tomos oficiales.